compatriotas ya conocen el proyecto de Ciudad Gobierno, un proyecto que nos ahorraría miles de millones al año en alquileres, que le da al pueblo de Costa Rica lo que Juanito Mora decía, nunca ser inquilino en su propia casa. Y yo verdaderamente lamento como costarricense que la Contraloría General de la República esté impidiendo con criterios bastante, digamos, debatibles desde un punto de vista legal y desde un punto de vista de probidad pública también, el hecho de que podamos construir nuestra propia ciudad de gobierno. Los alquileres en Costa Rica del gobierno son legendarios, estamos hablando de miles de millones. A mí lo que más me llama la atención es que utilizando el mismo razonamiento y las explicaciones de la Contraloría, en este caso de Marta Costa, la Contralora, todo lo que hizo la Asamblea Legislativa con el edificio que tienen en Cuesta Moras, muchísimas de las cosas que han hecho los tribunales de justicia, el Banco Central con las superintendencias, eran ilegales y esas sí las dejaron pasar. ¿Y qué vamos a hacer? Porque acuérdense, este gobierno no renuncia a nada. Me hace sonreír cuando dices que el presidente renuncia a nada. No, compatriotas, no solo no renunciamos, sino que nuestro 11º mandamiento es no aflojarás. Una presentación breve pero muy concisa, porque a mí me parece que es propio que hagamos una pequeña recapitulación de este importante proyecto para que todos los costarricenses lo entiendan de la mejor manera que sea posible. Esta es una imagen de cómo se vería el proyecto Ciudad Gobierno. Como ustedes pueden ver, sería una obra de una gran importancia que vendría a reactivar una zona completamente deprimida del casco metropolitano de San José. Adicionalmente, señor presidente, estos datos que ustedes ven en pantalla son los datos generales de la cobertura del proyecto Ciudad Gobierno. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de uno de los proyectos de infraestructura más grandes de Costa Rica, de ahí su importancia medular. Albergaría a más de 10.000 funcionarios públicos para un área de más de 190.000 metros cuadrados de construcción. Adicionalmente, he traído acá en pantalla para las personas que están viendo la transmisión la lista completa de las 35 instituciones públicas que estarían en Ciudad Gobierno. No las voy a leer, pero están en sus pantallas. Estas 35 instituciones, señor presidente, le van a permitir al usuario de Costa Rica evitar tiempos de desplazamiento, evitar que tenga que ir de un punto de San José al otro. Vamos a tener en un solo sitio muchos trámites a la vez, que reúne a varias instituciones, lo cual va a generar una eficiencia enorme para el ciudadano costarricense usuario de estos trámites. Pero adicionalmente, señor presidente y costarricenses que me escuchan, imagínense en la ventaja de tener a las instituciones en el mismo complejo inmobiliario. ¿Por qué? Yo todos los días hablo con don Nogui Acosta, todos los días hablo con don Luis Amador, todos los días hacemos coordinación interinstitucional. Este proyecto va a beneficiar enormemente el hecho de que estemos en un mismo sitio, múltiples instituciones. Ya no tendría yo que desplazarme hasta la oficina de don Nogui, a la de don Luis, viceversa, porque vamos a estar juntos, con un modelo que muestra la posibilidad de articular mejor a la institucionalidad pública costarricense. Esa es la lista, por lo tanto, de las 35 instituciones que estaremos en Ciudad Gobierno. Y lo digo afirmativamente porque vamos a estar en Ciudad Gobierno con este proyecto, como lo indica don Rodrigo. Nosotros no vamos a aflojar por más que nos compliquen el procedimiento para llegar al fin que todos esperamos alcanzar. ¿Qué nos pasa, Costa Rica? ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿En qué momento la institucionalidad de este país se convirtió en un freno en lugar de un motor para nuestro desarrollo? Ahora resulta que con una interpretación absolutamente antojadiza, la Contraloría pretende echarse abajo el proyecto de Ciudad Gobierno,
una mega obra pública que nos va a permitir ahorrar literalmente miles de millones de colones. Una mega obra para dejar de alquilar por siempre y convertirnos en dueños de las oficinas de más de 35 instituciones. Óigalo bien, sin costo alguno para las arcas públicas, sin que nos cueste nada. Una mega obra para decir basta ya al pago de multimillonarios alquileres a las familias y a los poderosos grupos de siempre que ustedes conocen bien. ¿Qué nos pasa, Costa Rica? Veamos los hechos. Dice la Contralora en su resolución, se ratifica que el diseño, la construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia al Estado no es una opción que contemple la citada norma. Esto es falso, es absolutamente falso. Literalmente el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública dice, óiganlo bien, la administración podrá comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles sin emplear procedimientos ordinarios, para lo cual se requiere en todos los casos lo siguiente, y aquí estoy editando un poco lo que dice: estudio que demuestre que la opción seleccionada es la más rentable y viable, por lejos. Avalúo elaborado por el órgano especializado, sí. Estudio de mercado que determine la idoneidad del bien que se pretende adquirir o arrendar. Sí. Acto motivado adoptado por el máximo jerarca o por quien éste delegue. Sí. Pero oigan esto, va mucho más allá ese famoso artículo, cosa que ignora flagrantemente la Contralora. Dice el artículo, la administración podrá pactar la adquisición o el arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso de construcción cuando ello convenga a sus intereses institucionales o comerciales, cumpliendo con los requisitos anteriores. Yo me pregunto, ¿qué le pasa a la Contralora? ¿Qué le pasa a Marta Costa? ¿Acaso no nos conviene ahorrar 17 millones de dólares cada año? Con el arrendamiento operativo, el Estado aporta el terreno. El BCIE invierte por su cuenta y riesgo 450 millones de dólares para construir los edificios donde van a estar 35 instituciones públicas que hoy gastan, óiganlo bien, costarricenses, más de 50 millones de dólares anuales en alquileres, servicios públicos y mantenimiento de las oficinas. Durante 25 años le vamos a pagar al BCIE 33 millones anuales, exactamente lo mismo que ahora pagamos a dueños privados. Y al cumplirse el plazo, todos los edificios serán de Costa Rica, serán suyos, ciudadanos, serán nuestros. Y desde el día 1 el ahorro es de más de 17 millones de dólares al año. Y a usted, ciudadano, se le va a facilitar la vida porque en un solo lugar usted va a tener a 10,000 empleados públicos de 35 ministerios e instituciones, entre ellas Hacienda, MINAE, Cultura, Comercio Exterior, Economía, Educación, Mideplan, Trabajo, Acueductos y Alcantarillados. Más de 10,000 empleados públicos a su servicio en un solo lugar, en edificios modernos, amplios y con todos los servicios. ¿Estaremos ante un caso en que la Contraloría se está extralimitando en sus funciones? Pregunto yo. ¿Puede realmente coadministrar la Contralora la gestión pública que claramente le corresponde al Poder Ejecutivo? Ahora resulta que sin ningún sustento legal nos quieren impedir la figura del arrendamiento operativo, que también, por cierto, afectará en el futuro a instituciones como la Caja, el Poder Judicial, el ICE, las municipalidades, este Congreso y el Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros. Quiero decirles que esta fracción y este gobierno seguirá luchando para que Ciudad Gobierno sea una realidad al menor costo posible. Ya definitivamente llegó la hora de dejar de votar
miles de millones de colones, porque es así como se los digo, miles de millones de colones en algo que nunca será nuestro. Ese dinero se queda en la plata y en los bolsillos, esa plata se queda en los bolsillos de la gente de siempre que alquila por generaciones estos edificios, a veces en muy mal estado, por cierto. Llegó la hora de avanzar con proyectos que cambien la administración de este país, con ahorros multimillonarios y con enormes beneficios para Costa Rica. Aquí la pregunta que yo me hago es esta: ¿la Contraloría es un apoyo o un bloqueo para el país? Ahí se los dejo, ciudadanos y diputados. Y aquí, señor presidente, me voy a detener en esta lámina, porque algunos creerán que es que como equipo de Ciudad Gobierno, porque a mí me corresponde solo ser la cara visible, pero atrás mío está el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Educación Pública, está el MISIT. Habemos un equipo de la mejor gente trabajando este proyecto. Y alguno pensará que esto ha sido una ocurrencia, o que esto ha sido una casualidad, o que simplemente nos decantamos por una ruta porque nos parecía la más sencilla o la más fácil de llevar adelante. Y no es así. Todo el año pasado se hicieron evaluaciones de vehículos financieros. En pantalla ustedes pueden ver los diferentes vehículos que han sido estudiados de previo a determinar la figura por medio de la cual se pretende llevar adelante el proyecto. ¿Y por qué se selecciona la figura? Porque se busca la figura que le dé mejores rendimientos económicos a Costa Rica, porque el pago de alquileres viene del presupuesto nacional, es decir, de la plata, de la bolsa de absolutamente todos los costarricenses. Revisamos las condiciones financieras de diferentes fideicomisos en el mercado, revisamos condiciones de empréstitos, revisamos condiciones de diferentes fondos que existen también en el mercado, revisamos concesión de obra pública y revisamos también, señor presidente y personas que me escuchan, la figura de arrendamiento operativo establecida en la Ley de Contratación Pública. Es decir, no fue una ocurrencia, no fue una selección al azar. La ruta que el gobierno de la República identificó como la mejor para conducir este proyecto fue tras diferentes análisis concienzudos dentro de una evaluación financiera del proyecto. Este es el artículo 67 de la vigente Ley de Contratación Pública de Costa Rica. El artículo 67 no es una innovación, ni es una ocurrencia. Es un artículo que ya venía regulado desde antes del 2022, cuando se oficializó esta ley por vía reglamentaria. Este artículo retoma causales de contratación directa que ya han sido practicadas en Costa Rica sin que la Contraloría General de la República las vetara, las objetara. Y adicionalmente, muchos de los casos donde este artículo ha aplicado y se ha implementado, no recibió observación alguna por parte del ente Contralor. Adicionalmente, recibió avales de la Contraloría. Y, señor presidente, en los recursos que tanto el señor ministro de Hacienda como yo hemos presentado a la Contraloría, le mostramos todos los diferentes casos donde ya esta figura se ha puesto en implementación en nuestro país. Adicionalmente, esta figura habla de 4 postulados que son los que ustedes ven en la pantalla, que permita un arrendamiento que cumpla con una serie de requisitos, que acredite que es la mejor opción para la necesidad pública y adicionalmente que es posible construir bienes de forma tal que se satisfagan las necesidades públicas y se maximice el uso de los fondos públicos, que es lo que aquí está de por medio en toda esta discusión. Estos son los números que nosotros, y los pongo así en pantalla porque me parece que llegó el momento de que hablemos de números. Hablemos de cuál es el vehículo financiero que le genera mayores ahorros a la gente de Costa Rica. Esto es presupuesto nacional que va a manos de personas privadas que tienen décadas de alquilar edificios a el gobierno de la República.
Estamos hablando de que anualmente, y ese cuadrito resumen viene de la evaluación económica y financiera que se ha hecho durante todos los más de 15 meses de trabajo que llevamos en este proyecto. Ustedes pueden ver que del presupuesto nacional se pagan anualmente más de 50 millones de dólares entre alquileres de las 35 instituciones, servicios públicos, operación y mantenimiento, que irían dentro del paquete bajo la figura que habíamos identificado propia para conducir este proyecto. Ciudad Gobierno, qué curioso, ¿verdad? Acaban de dar, por cierto, otro dictamen negativo a todas las observaciones que había hecho el gobierno. Qué curioso, pero este mismo edificio donde estamos sentados aquí se hizo con un plan exactamente igual a lo que está proponiendo el gobierno para Ciudad Gobierno, igual que los edificios de la Corte, terrenos del Estado construidos por una entidad financiera, y al cabo de los años se revierte eso y se convierte en propiedad. Yo me pregunto si alguien está defendiendo de los alquileres multimillonarios, ¿verdad? No sé. No tengo pruebas y por eso no lo pongo sobre la mesa, pero tengo la duda. Esta es una inversión, la construcción de estos edificios alcanza los 450 millones de dólares. Adicionalmente, con estos números y con las tablas de valoración de los diferentes vehículos financieros en el mercado, nos decantamos por el arrendamiento operativo del 67, no por casualidad, sino porque nos genera un ahorro de más de 17 millones de dólares al año. Y usted podrá decir, ¿eso es mucho o eso es poco? Y yo me di la tarea, señor presidente, de revisar ahora en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan, ¿a qué equivalen 17 millones de dólares? Al año. ¿A qué equivalen? Por ejemplo, equivale a todo el sistema de acueducto de San Ramón, Palmares y Alajuela. ¿Equivale a qué? Al sistema de agua potable del Guarco de Cartago. ¿Equivalen a qué? Los 17 millones a la tan deseado acueducto nuevo de Pérez Celedón. ¿Equivale a qué? A la ruta número 238, la de Paso Canoas, Laurel y Bellaluz. ¿Equivale a qué? A todo el tema de saneamiento para Heredia. Es que 17 millones, señor presidente, y costarricenses, cuando hablamos de presupuesto nacional no es cualquier cosa. Pero entonces eso quiere decir que con el ahorro de un año se puede construir cualquiera de esas. Sí, señor. Entonces estamos hablando de 30 obras de esa magnitud por lo que hubiera durado el arrendamiento financiero. Sí, señor. O más, y al final nos quedaban los edificios libres. Así es. Perdóneme la vehemencia, señor presidente. No, la vehemencia se la aplaudo. Pero es que yo aquí estoy representando no solo al Ministerio de Planificación Nacional que está liderando este proyecto, sino a cualquier cantidad de técnicos, ingenieros, abogados, especialistas en contratación pública de todo el equipo interinstitucional que lo estamos trabajando. Y no se vale desacreditar el trabajo técnico sobre la base de interpretaciones. Traigo aquí en pantalla todas las etapas de preinversión que este proyecto ha transitado, porque tampoco es de recibo para esta ministra que se quiera decir que este proyecto no lleva trabajo técnico sustantivo de fondo. Y voy a presentar, no voy a leer uno por uno, pero estos son los requerimientos de inscripción de este proyecto dentro del Banco de Proyectos de Inversiones Públicas en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública de Costa Rica. Esos que usted ve en pantalla, señor presidente y costarricenses que me están viendo, son los estudios técnicos que se le han ido elaborando durante 15 meses de trabajo a este importantísimo proyecto. Esta es la lista: análisis de riesgos, identificación de alternativas de soluciones, vinculación del proyecto con las políticas, área de análisis, análisis de mercado, análisis ambiental, evaluación financiera, análisis de costos, evaluación económica social y todos los demás. 21 estudios diferentes ha conllevado la formulación de este proyecto. Y aquí tengo que aprovechar, señor presidente, para agradecer al equipo de mi despacho, para agradecer al equipo de los ministerios que formamos parte de esta comisión, porque este proyecto ha requerido cualquier cantidad de horas hombre para su adecuada formulación. A la luz de todo ese trabajo que hemos hecho, a la luz del artículo 67 que yo lo acabo de proyectar en esa pantalla, ¿qué es lo que nos está diciendo la Contraloría en palabras sencillas? La Contraloría nos está diciendo
que ella considera que esto es deuda, que deberíamos de plantearlo como endeudamiento, a pesar de que todas las evaluaciones económicas y financieras de vehículos que nosotros hicimos a la luz de la legislación nacional nos dicen que la ruta que más retorno económico le genera a este país no es el endeudamiento. Adicionalmente, nos hace la Contraloría General de la República una nueva interpretación, que es la primera vez que se hace, y es decir, que no proceden arrendamientos en terrenos públicos. Y ojo Poder Judicial, ojo municipalidades, ojo ICE y demás empresas públicas del Estado, porque lo que nos está diciendo hoy la Contraloría para Ciudad Gobierno no es solo que va a afectar a Ciudad Gobierno, va a afectar la capacidad de cualquier otra institución pública de generar y de utilizar figuras innovadoras que están en la Ley de Contratación Pública a raíz de interpretaciones. Porque yo me puedo devolver al artículo de la ley e irme al reglamento con ustedes a que me digan dónde dice eso. Hay abundantes casos donde la misma Contraloría ha dicho que al que le corresponde tipificar los tipos de arrendamientos es al Contador Nacional. Y el Contador Nacional revisó todos estos documentos y nos generó un criterio indicándonos a las autoridades que esto es arrendamiento operativo, que íbamos por buen camino. Sin embargo, todos estos estudios, toda la certificación del Contador Nacional, todo el avalúo que venía de camino con la Tesorería Nacional, todo eso lo tuvimos que suspender, señor presidente, ante la advertencia de la Contraloría General. ¿Sí? Son 27.000 millones de colones al año lo que paga el Estado costarricense en costos de alquileres. Sí, señor. Concentrados en algunos pocos dueños de edificios, como dijo usted, por generaciones, no décadas, generaciones, 4 o 5 generaciones, han sido las mismas personas. Imagínense que la Asamblea Legislativa va a hacer una investigación sobre DECRA, que bajó el precio de Riteve a la mitad y que ha mejorado el servicio cuando Riteve no tuvo en 22 años un concurso y a veces ni contrato, por sumas, por lo que creemos debieron darnos una medalla. A mí me gustaría ver si la Asamblea Legislativa va a investigar esta acción, porque hay 27.000 millones de razones al año para que el pueblo de Costa Rica y sus representantes la investiguen. A ver, hablan de tantas cosas, y fíjense, compatriotas, nosotros íbamos a empezar a demoler el 15 de septiembre y no había por qué hacer nada más. Y de un momento a otro nos llegó de sorpresa. Así es. ¿Sabe qué? Yo he estado siguiendo lo que usted está haciendo, no lo haga. A ver, señores diputados, ustedes son bastante inclinados, bastante proclives a hacer comisiones investigadoras. Yo creo que el pueblo de Costa Rica está mirando a ver si ustedes van a hacer una comisión investigadora de su propio órgano adjunto, que es la Contraloría General de la República, en este caso, que es, para ponerlo de manera diplomática, sorprendente. Vea, ustedes nos han oído hablar ya mucho del proyecto de Ciudad Gobierno. Esa es una obra que ha estado pospuesta, que la gente ha hablado por años, pero que nunca nadie había hecho nada serio al respecto. Es una obra que nos ahorraría miles de millones de colones cada año en alquileres que le da el gobierno a un puñado, o menos que un puñado, de personas que han tenido ese negocio por generaciones. No necesito hablar con ustedes de ese tema, de ese negocio, porque lo conocen muy bien. Hoy verdaderamente estoy triste, compatriotas, que la Contralora General de la República dijera, no, que Ciudad Gobierno no va, porque esa Ciudad Gobierno tiene básicamente la misma estructura con la cual
se han construido obras enormes en este país, como los que hicieron el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, en ese superedificio que tienen en Cuesta de Moras. Ahí lo construyeron, el Banco Central. Eso va a quedar para revisión posterior. ¿Por qué la Contralora tomó esa decisión tan negativa para el país? Y no el por qué, yo creo con qué fundamento lo hizo. Pero este gobierno no va a renunciar a esa gran obra, a pesar de lo que parece ser un obstáculo totalmente arbitrario. Y cumpliremos fielmente nuestro 11º mandamiento. No aflojarás. ¿Verdad que no, ministra? No, presidente. Este sería uno de los proyectos de infraestructura más grandes del país. Nos convertirá en propietarios de una vez por todas de los edificios que por décadas hemos arrendado. Más de 10.000 funcionarios públicos y 35 instituciones públicas se instalarán en estas modernas instalaciones. Contarán con más de 1.000 parqueos en un punto estratégico del centro de San José, donde todas las personas usuarias de servicios públicos podrán ir a realizar sus trámites. Me gustaría mucho el proyecto de Ciudad Gobierno porque creo que nos beneficiaría mucho a los comerciantes que tenemos ventas de comidas acá alrededor. Que estoy muy satisfecha con esa idea de Ciudad Gobierno porque van a venir muchísimas más empleos, tanto como en mi restaurante, porque va a tener que subir el personal por las ventas tan altas. De verdad espero que este gobierno pueda hacer Ciudad Gobierno, valga la redundancia, porque es uno de los proyectos que yo considero que nos ahorraría muchísimo, no solo en alquileres, sino a todos los demás comercios que estamos a la zona. No estoy de acuerdo con eso de que pagan los alquileres los gobiernos, porque eso es una plata botada, realmente que la estamos utilizando, o sea, la necesitamos para otras cosas. Estoy totalmente en contra de que el gobierno siga pagando alquileres, me parece absurdo en algo que se puede beneficiar lo que son escuelas, por ejemplo, la educación, que es muy importante. Yo no estoy de acuerdo en que se continúe pagando alquileres multimillonarios, teniendo la posibilidad de hacer una ciudad gobierno, donde todos los edificios estén en un solo lugar, que también facilita la logística de lo que se tenga que hacer en estas instituciones. Un equipo de ministros estudiamos durante un año completo cuál era la mejor opción, la más barata, la más eficiente, la más rentable para el país. Y por eso fue que escogimos el arrendamiento operativo que contempla la Ley de Contratación Pública. ¿Por qué? Porque hoy el país gasta más de $50 millones al año en alquileres, mantenimientos y servicios adyacentes a los edificios que alquila. Con esta opción, el BCIE estaría invirtiendo $450 millones en construir y operar estos edificios. El país solamente pondría el terreno. Y durante 25 años le estaríamos pagando al BCIE un monto inicial de alrededor de $33 millones, que conforme pasa el tiempo se va disminuyendo, de forma tal, presidente, que el primer año nos ahorraríamos $17 millones, pero ese ahorro iría incrementándose con el paso del tiempo, de forma tal que al cumplirse el plazo total, los edificios serían propiedad del Estado. Y así seríamos nosotros los dueños de nuestros edificios y no pagaríamos un 5 más en alquileres para estas instituciones. Ministra, más claro no puede ser. Casi 30.000 millones de colones al año en alquileres. Eso es botar la plata, usted lo sabe en su casa. Bueno, la Contraloría saca una interpretación jurídica para que esto no pueda ocurrir como lo habíamos propuesto. Pero, ministra, nosotros no aflojamos. Por tanto, la Asamblea Legislativa recibirá de parte del Ejecutivo, antes de que termine el mes de diciembre, un proyecto de ley que le diga a los diputados
O interprete esto correctamente como les corresponde o denos permiso de construir ciudad-gobierno. Así de fácil. El daño que se le hace al presupuesto del país y a usted, compatriota, es simplemente demasiado grande para dejar pasar esto, como llama la Constitución, y de manera respetuosa nosotros les vamos a proponer, es darnos la autoridad legal para dejar de desperdiciar recursos que benefician a menos de un puñado de personas muy acomodadas en este país. No me afloje, ministra, muchas gracias. Francamente, tengo que admitir que esperaba mucho más de la Contralora Marta Acosta sobre su criterio de ciudad-gobierno, la megaobra pública que evitará alquileres carísimos, que nos permite ahorrar 17 millones de dólares al año y que facilita enormemente la vida al ciudadano. En un artículo publicado hoy, la Contralora no argumenta con hechos, sino que se victimiza una y otra vez, alegando una campaña de distorsión, hechos falsos, agresión e irrespeto. A ver, tener criterios diferentes no es irrespeto, y decir que Marta Acosta hace una interpretación antojadiza tampoco lo es. Curiosamente, aunque cita 5 veces las palabras criterios técnicos, nunca los aporta. Demostré que el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública no dice, no prohíbe y no excluye construir en terrenos públicos para luego arrendar, administrar o transferir al Estado. Simplemente no lo dice. Esto es lo que dice. La administración podrá pactar la adquisición o el arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso de construcción cuando ello convenga a sus intereses institucionales o comerciales, cumpliendo, por supuesto, con todos los requisitos anteriores. Entonces voy a hacer un juego de palabras. ¿Dónde dice lo que usted dice que dice esa ley, señora Contralora? ¿Dónde? En ningún lado, más que en su antojadiza interpretación de la ley. El gobierno quiere cumplir con el ordenamiento jurídico y la mejor prueba es que usted, Marta Acosta, asistió a una reunión el 28 de marzo donde el presidente de la República, varios ministros y un equipo técnico le explicaron la ruta de ciudad-gobierno. Y usted, señora Contralora, la avaló, dijo que era correcta y que se ajustaba a la ley. Entonces, señora Contralora, yo quiero preguntarle, ¿por qué no le explica a los costarricenses qué fue lo que cambió de ese día a ahora? ¿Por qué ahora sí la objeta? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Porque no lo entendemos. En honor a la verdad, su advertencia sí paralizó ciudad-gobierno. ¿Cómo no? Si le dijo a los ministros y a los mandos medios que se exponían a sanciones penales si continuaban. En honor a la verdad, señora Contralora, la Contraloría es una entidad fiscalizadora, pero se le pasan elefantes blancos como la trocha, la Ruta 32, diamantes, cochinillas, cementazos, sin dar ningún campanazo de alerta. En honor a la verdad, el proyecto de ciudad-gobierno no está listo, pero usted oficiosamente adelanta criterio y su tajante advertencia ocurrió exactamente el mismo día que el Contador Nacional certificó que sí aplicaba como un arrendamiento. ¿Será una mera coincidencia, señora Contralora? En honor a la verdad, su antojadiza interpretación fomenta la contratación directa de arrendamientos privados a poderosas familias que le cuestan al país 50 millones de dólares todos los años. En honor a la verdad, por 20 años la Contraloría autorizó derechos de usufructo sin concurso para construir bienes públicos, pero ahora, curiosamente, ya no se puede. En honor a la verdad, díganos, señora Contralora, ¿no será que la Contraloría se ha convertido en una institución desfasada y un fin en sí misma, olvidando que su misión es cuidar el buen manejo de las finanzas públicas y el bienestar de los costarricenses? Señora Contralora, esperamos respuestas.